Muy buenos días, queridos estudiantes. Reciban cada uno de ustedes un cordial saludo. Esta semana trabajaremos en los siguientes contenidos que son la producción de textos con intención literaria, el lenguaje, la lengua y el habla, y el uso de la tilde en las palabras exclamativas, interrogativas y en los vocablos compuestos. Y el primer contenido que vamos a ver es la producción de textos con intención literaria. Conocemos como texto a un conjunto de palabras que transmiten un mensaje. Este puede ser de forma oral o de forma escrita. Y dentro de las características que tiene un texto es que presenta un mensaje completo, responde a una intención comunicativa, es decir, que cada uno de los enunciados que componen este texto deben de tener un propósito determinado. También tiene coherencia y una unidad temática, es decir, que todos sus enunciados están al servicio de un tema en común. Y por último, tenemos que está contextualizado, es decir, que su comprensión y su producción está determinada por referentes del contexto, es decir, que se tiene emisor, receptor y todos los elementos de una comunicación literaria. ¿Qué es un texto literario narrativo? Un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y en un lugar determinado. Las historias, los personajes y los lugares pueden ser reales o imaginarios, o también pueden basarse en algún hecho verídico. El narrador de esta historia puede ser o no el propio autor, y este es quien cuenta el relato al lector, empleando cualquiera de las tres personas gramaticales, que primera, segunda o tercera persona. La narración se utiliza tanto en la comunicación cotidiana para transmitir información como en la literatura para la creación de historias de ficción. Cada autor tiene su propio estilo para narrar, además de que mantienen una estructura general que identifica a los textos narrativos. Este cuenta con introducción, un desarrollo y un desenlace. Ahora veamos el texto literario lírico. El texto lírico es aquel donde el autor expresa sus sentimientos, emociones y sensaciones libremente. Su expresión textual es el poema. Este puede ser escrito en verso o en prosa. Los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto. Muestran la visión íntima y personal del ser humano. En ellos, el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, el pensamiento e incluso su estado de ánimo y la vivencia que éste ha tenido, aunque también las puede atribuir a otro sujeto diferente. En este predomina el empleo de la primera persona y la actitud subjetiva del narrador, y con subjetiva nos referimos a los sentimientos que éste tiene. En la lírica, la modalidad de expresión por excelencia es el verso. Y por último tenemos el texto literario dramático, pero ¿a qué le llamamos texto dramático? Recibe el nombre de texto dramático todo aquel escrito que se elabora con el fin de ser representado en público, no mediante la lectura, sino a través de la actuación teatral. En este tipo de texto se interpreta una o varias situaciones de conflicto entre diferentes personajes, los cuales configuran una historia que es representada a través de los diálogos y las acciones de los actores. La acción transcurre en un escenario determinado, ambientado en un espacio y en tiempos concretos, y el conflicto en cuestión se va desarrollando a lo largo de las múltiples escenas. A continuación pasaremos al contenido número 2, que es el lenguaje, la lengua y el habla, y veremos un poco de las diferencias que tienen estos tres conceptos. Podemos entender el lenguaje como la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos.
De esta manera, el lenguaje presenta muchísimas manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en nuestro planeta. Estas manifestaciones son lo que conocemos por lenguas o idiomas, como el español, el inglés, el francés o el alemán. Por otro lado, la lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es un código que conoce cada persona y que utiliza cada vez que lo necesita. Este suele ser muy a menudo. Este código es muy importante para el normal desarrollo de la comunicación entre personas, pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que hace que nos podamos comunicar entre sí. Y el habla es un acto singular por el cual una persona de forma individual y voluntaria cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Dicho de otra manera, es el acto por el cual el hablante, ya sea a través de la emisión de sonidos o de la escritura, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación. Y el último contenido que veremos es el uso de la tilde en las palabras exclamativas, interrogativas y en los vocablos compuestos. Acentuación de los interrogativos y exclamativos. Existen palabras que utilizamos para preguntar o para enfatizar. Según se acentúen o no, será la función gramatical que desempeñen en la oración. Se agrupan bajo esta norma las siguientes palabras que se utilizan especialmente para preguntar o enfatizar como qué, quién, quiénes, cuáles, cómo, cuándo, dónde y cuánto. Estas palabras solo llevan tilde cuando están cumpliendo una función interrogativa o exclamativa. Cabe destacar que para que la palabra cumpla una función interrogativa, no es estrictamente necesario que esté bajo signo de interrogación. Las oraciones interrogativas o exclamativas pueden ser de dos tipos. Estas son de estilo directo o de estilo indirecto. Las interrogativas directas van entre signos de interrogación, mientras que las interrogativas indirectas van introducidas por verbos del tipo querer, saber y preguntar y van entre signos de interrogación. Por su parte, las exclamaciones directas van entre signos de exclamación, mientras que las exclamaciones indirectas van introducidas por los verbos anteriormente mencionados, que es querer, saber y preguntar, y van sin signos de exclamación. Y para finalizar, tenemos la acentuación de las palabras compuestas. Estas se rigen por medio de tres reglas generales. La primera nos dice a nosotros que cuando nos encontramos ante una palabra compuesta de dos o más lexemas que se escriben sin guión, solo lleva tilde si lo necesita según las reglas generales de la acentuación, el último componente, es decir, el último lexema. En este caso tenemos décimo más séptimo. Si queremos hacer una palabra compuesta, queda décimo séptimo y se acentuó la palabra séptimo porque es el último lexema. La segunda regla nos dice a nosotros que en el caso de las palabras compuestas de dos o más lexemas que se escriben con guión, cada una de las palabras se mantiene independiente, es decir, que a ambas palabras se le debe colocar su tilde. Por ejemplo, épico, lírico, las dos palabras quedan tildadas. Y la última regla nos dice que en el caso de los adverbios terminados en mente, la tilde se pone en el primer componente, es decir, en un adjetivo, solo en el caso de que éste lo lleve de manera independiente. Por ejemplo, fácilmente. Es fácil, se maneja en este ejemplo de manera independiente y por esa razón se le coloca su tilde.
Esta sería la clase de esta semana. Ya saben que si tienen dudas me pueden escribir y la tarea deben subirla a Classroom. Si todavía no sabemos utilizar la plataforma, pues me la pueden enviar por WhatsApp y yo se la recibo. Así que tengan un feliz día, una feliz semana, cuídense, pórtense bien, ya saben, y aquí estamos para lo que deseen. Así que adiós.